Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a vuestra casa. Hoy vamos a hacer la review del HTC One M8, el último buque insignia presentado por HTC, que como sabéis se presentó en el mes de marzo y que desde entonces pues hemos estado deseando poder hacer la review del mismo, y hoy estamos aquí para contaros qué nos ha parecido en las distintas pruebas que le hemos realizado. Lo primero, vamos a empezar por el diseño. Uno de los puntos fuertes tanto del HTC One M8 como de su antecesor, el HTC One M7. El smartphone ha mejorado poco con respecto a la versión anterior, pero también es cierto que poco había que mejorar. Lo mejorable, en mi opinión, HTC lo ha mejorado. En este caso tenemos un porcentaje más alto de metal. Seguimos manteniendo la parte superior de plástico pues, eso por motivos de conectividad. El metal hace que las comunicaciones no sean todo lo precisas que deberían, por lo tanto esta parte sigue siendo de plástico, pero en lo que es el ensamblaje del teléfono, tanto en las partes laterales con la tapa trasera como en la parte inferior, ha mejorado bastante. Ahora casi todo es metálico, estas uniones aquí siguen siendo de plástico, como podéis ver, pero por lo demás el smartphone presenta prácticamente en su totalidad metal en todas partes. La pantalla es otro de los puntos donde el HTC One M8 ha mejorado, ya que ahora es un poco más grande y se acerca a lo que es el tamaño estándar de los buques insignia de las otras compañías. Quizás sea todavía un poco pequeña, pero el cambio es notorio. O sea, si ponemos un HTC One M8 y un HTC One de la versión del año pasado, el M7 en este caso, tenemos que el smartphone, la pantalla del smartphone es más grande y además es claramente más grande. Siguiendo con el diseño, ahora en la parte trasera nos encontramos el doble flash LED aquí y la doble cámara, por lo que la parte superior ahora nos encontramos esta cámara que antes no teníamos. Uno de los puntos donde ha mejorado HTC, que tiene también que ver con el diseño, es por la entrada del teléfono, la posibilidad de ampliar su memoria interna. Con esto ganaremos, pues sobre todo era demandado por gente que escucha mucha música o que suele hacer muchas fotos. El espacio interno del teléfono se veía limitado si teníamos, por ejemplo, juegos instalados y otras aplicaciones que ocupaban mucho espacio. Pues ahora, con esta nueva funcionalidad demandada, esta nueva característica, HTC ha oído a los usuarios y ha dado esta opción de poder incorporar la tarjeta microSD. En la parte lateral derecha nos seguimos encontrando con el botón de subir y bajar volumen y la entrada para microSIM. MicroSIM no, es NanoSIM. La tarjeta microSIM que utilizábamos en la versión anterior ha sido sustituida por HTC, en este caso por una NanoSIM. Por ponerle algún pero, porque siempre tienen algún pero, en este caso nos encontramos con que el botón está en la parte superior, botón de encendido y apagado y bloqueo y desbloqueo. Eso es una cosa que ya hemos criticado en otros smartphones, porque yo tengo las manos grandes, ¿vale? Pero cuesta mucho llegar a la parte superior, y más en este smartphone, porque este smartphone es muy bonito, tiene un diseño espectacular, a nosotros nos encanta, pero tiene un problema. Al ser metálico entero tiene poco agarre. Cuando intentamos hacer esto, no sé si os habéis dado cuenta, a mí se me resbala el teléfono, ¿vale? Por lo que el botón aquí es una cosa que no nos gusta mucho. Sí que nos gusta aquí en la parte lateral derecha, como se está estilando ahora. De hecho hay otros fabricantes que también tienen el botón en la parte superior, muy conocidos, que posiblemente la nueva versión de su buque insignia también lo ponga en la parte lateral. Un acceso más razonable para un smartphone de este tamaño. Por lo demás sigue todo igual. En defensa siguiendo con el botón, ya que estamos, en defensa de HTC, diremos que ha incluido un sistema de bloqueo y desbloqueo, que no es como el Knox de LG, pero sí que es parecido. Aquí no tenemos un patrón, pero sí que si hacemos así, se abre una función del smartphone, que en este caso sería desbloquear. Por ejemplo, podemos configurarlo como queramos, pero si por ejemplo damos en lugar de hacia la derecha, hacia la izquierda, nos lleva directamente al menú,
y si lo hacemos a la parte superior ahora mismo, está también configurado para que lleve el menú. Estaba puesto para que cuando le diéramos hacia arriba nos saliera directamente la pantalla de bloqueo. En este caso no aparece la pantalla de bloqueo, aparece el menú porque nosotros hemos cambiado la opción. Ahora vamos a ver un vídeo del software del smartphone y de las características, en el que vamos a ver un poco cómo HTC, con esta versión de Android 4.4 como base, ha incorporado el HTC Sense 6 en esta nueva versión del smartphone, y vamos a ver un poco cómo funciona y qué cambios nos ofrece. En el apartado de características nos encontramos con que el HTC One M8 cuenta con una pantalla con una diagonal de 5 pulgadas. La resolución es de 1920 x 1080 píxeles con una densidad de 441, lo que nos deja una buena densidad en este sentido. El procesador elegido es un Qualcomm Snapdragon 801 a 2,3 GHz, como vienen haciendo el resto de fabricantes. La GPU es una Adreno 330, cuenta con una memoria RAM de 2 GB, cuenta con 16 GB de almacenamiento interno. Eso sí, en la parte lateral nos encontramos la entrada para micro SD, con la que podremos aumentar el tamaño de la pantalla hasta los 128 GB, un dato muy importante ya que es uno de los primeros que alcanza este tamaño. La batería, aunque pueda parecer a priori pequeña, es de 2600 mAh. Sí que es verdad que nosotros no hemos tenido ningún problema durante las pruebas. El smartphone llega perfectamente a la noche para ser cargado, incluso con un 40, y en ocasiones, veces que le hemos dado poco uso al smartphone, llega con un 50% de la batería. Como hemos comentado en el anterior apartado, el smartphone cuenta con Android 4.4.2. La versión que nos encontramos de la personalización de HTC es la HTC Sense 6, y nos encontramos con unas medidas que son de 146,4 milímetros de largo por 70,6 de ancho y un espesor de 9,4 milímetros. Como suele ser habitual, esta medida engaña, ya que por aquí, por este borde, es un poco más estrecho, pero conforme vamos acercándonos al centro nos encontramos con que el smartphone es más ancho. Para terminar, deciros que el smartphone cuenta con 160 gramos, y bueno, esto ocurre porque el smartphone cuenta con metal, y el metal hace que el peso aumente considerablemente. Vamos a hacer ahora una prueba de rendimiento en la que vamos a ver un poco cómo funciona el smartphone. Como os hemos dicho, la interfaz incorporada es la HTC Sense 6, por supuesto con BlinkFiel. Funciona igual que el anterior. Si hacemos pinza se recogen y nos muestran los distintos escritorios que tenemos. Ahora desactivar BlinkFiel también es muy fácil, lo veremos ahora. Aquí tenemos una vista rápida de todos los widgets. La verdad es que hay widgets de HTC, o incluso los que traen el teléfono incorporados, que son bastante interesantes. Y uno de los cambios, de la mejora, por decirlo de alguna forma, que HTC ha introducido en el HTC Sense 6 es el nuevo BlinkFiel, que lo tenemos aquí, donde recogemos todas nuestras noticias y podemos configurarlo a nuestro gusto. Este apartado tiene una configuración. Si le damos hacia abajo se actualiza como viene siendo hasta ahora, y lo podemos configurar a nuestro gusto. Podemos poner nuestras notificaciones de Twitter o de Facebook o de la red social que queramos, además de poder elegir seleccionar si queremos, por ejemplo, lo más destacado. Nos muestra lo más destacado, y podemos cambiarlo por otras fuentes. Por ejemplo, podemos añadir contenido y seleccionar el contenido que queramos. En este caso podemos poner, por ejemplo, deporte, cargaría deporte, y seleccionaríamos lo que más nos gustara. En este caso Fórmula 1, pues nos mostraría las últimas noticias de Fórmula 1 en el momento. BlinkFiel también nos sirve un poco para que veáis cómo funciona el rendimiento del smartphone. Aún no teniendo buena cobertura aquí para navegar por internet, esto se está cargando directamente de internet, y como podéis comprobar va bastante fluido. Si volvemos a la pantalla principal, nos encontramos con una fluidez total, sin ningún tipo de retardo, ningún tipo de lag, en el que podemos navegar por los distintos menús con bastante facilidad y velocidad. Este es la típica velocidad el típico movimiento en HTC para navegar entre nuestras aplicaciones, y como podéis ver,
y además, como no podía ser de otra forma, no nos encontramos ningún problema. AnTuTu Benchmarks, siguiendo con el rendimiento, pues bueno, es un buen indicador de cómo trabaja el smartphone, y aquí tenéis la puntuación que nos ha dado el smartphone. A nosotros ningún smartphone hasta a día de hoy nos ha dado tanta puntuación, 33.557 puntos. Esta es la máxima puntuación que ha conseguido un smartphone en técnico, como decimos, a día de hoy, por lo que la verdad es que HTC hay que darle la enhorabuena, porque con las mismas características que otros smartphones, HTC ha conseguido un potencial mayor. Vamos ahora a hacer una pequeña prueba de navegación para que veáis cómo navega el smartphone por internet. Para ello nos vamos a las aplicaciones de Google Plus, abrimos el correo, el explorador, perdón, y vamos a ir a la web, como no puede ser de otra forma, para que veáis la velocidad de carga que tiene. Como veis, ya se ha descargado todo lo que son los textos y ya ha cargado la página por completo, por lo que la velocidad es óptima. Vamos a entrar en un artículo para que lo veáis, cuánto tarda en cargar el artículo. Ya ha cargado, ya tenemos nuestro artículo con nuestras imágenes cargadas. Como veis, es un artículo bastante poblado de imágenes, y el smartphone lo trabaja a la perfección. Vamos a abrir una imagen para que veáis cuánto tarda. Aquí tenéis la imagen abierta, podemos navegar entre ellas, y como podéis comprobar, la velocidad es bastante aceptable. Y deciros que no está funcionando a pleno rendimiento porque tenemos un problema de conectividad ahora mismo, pero como podéis comprobar, incluso con problemas de conectividad, la navegación es aceptable. Vamos ahora a realizar una prueba de apertura de aplicaciones, es una cosa siempre interesante, cómo trabaja el smartphone día a día. Para ello vamos a abrir Gmail, tarda un poco en cargar, pero es el correo. Vamos a abrir, por ejemplo, otra aplicación, vamos a la de fotos para que veáis qué rápido carga. Vamos a abrir ahora la de la cámara, que como podéis ver también trabaja con rapidez. Vamos ahora de nuevo al menú. La verdad es que la transición, como podéis observar, es bastante rápida. Vamos a darle WhatsApp para que veáis lo rápido que carga. Y bueno, y en definitiva el rendimiento en lo que es en el día a día funciona bastante bien. Otra de las particularidades que incluye HTC Sense 6 es el modo niño, que lo hemos probado con mi hijo, por supuesto, como siempre. Él ve un teléfono y inmediatamente se le viene a la cabeza un juego de coche. Entonces, con esta aplicación, que se llama Zodis, le va indicando por dónde puede navegar, por dónde no. Nosotros podemos decirle aplicaciones extra que pueda abrir. Incluso ella trae algunas aplicaciones para que el niño pueda jugar, y lo tenemos protegido por el PIN. Aquí tenemos las aplicaciones que carga Zodis directamente para niños. Pueden ver vídeos, tienen un cuentacuentos, y además de esto podemos agregarle los típicos, las aplicaciones que nosotros queramos, por ejemplo algún juego o algo que nos venga bien. Vamos a jugar un poco para que veáis cómo se desenvuelve el smartphone. Para ello, como siempre, Asphalt 8 es nuestra primera opción. Después de jugar un poco, queremos que comprobéis cuál es el sonido del smartphone. Una de las particularidades del diseño de HTC. Decíamos, una de las particularidades de HTC, que fue la primera en incorporar los dos altavoces en la parte lateral. Sigue manteniéndolo y sigue dando un resultado impresionante en el sonido. Es lo mejor que hemos escuchado nunca en un smartphone, pero además con diferencia.
esta capacidad de tener los altavoces de forma frontal, además le da al smartphone un toque de calidad superior con respecto a sus rivales que de momento no hemos conseguido escuchar nada igual. Dual Camera. Llegamos a uno de los puntos más agridulces del smartphone, lo que es la cámara. HTC en esta versión ha incorporado una doble cámara con un doble flash que nos permite hacer funciones que con otros smartphones es imposible hacer, pero a la vez tenemos una cámara con una resolución muy baja, una cámara que si queremos hacer un zoom de una parte en concreta no nos va a dar los resultados esperados ni muchísimo menos. Sí que nos aporta otras posibilidades, eso sí es verdad, pero el smartphone en lo que es cámara, la verdad es que HTC debería de plantearse el mejorar el sensor y darle un poquillo más de vidilla a lo que es la cámara. Cámara con dual, ¿para qué sirve? Pues una de las utilidades que tiene es el poder realizar imágenes. Vamos a ver ahora unos ejemplos para que lo veáis. Podéis jugar con las imágenes de forma de que podamos darle mayor personalización a la misma. Si editamos la imagen, podemos hacer U-Focus. En este caso, el U-Focus no va a salir muy bien, tampoco es que sea muy allá, ¿vale? Pero podemos enfocar distintas partes de la cámara, de la imagen, que como veis se va difuminando la parte de la foto que no tenemos seleccionada en cada momento. Podemos enfocar esta parte de la calle y desenfocar completamente, por ejemplo, la moto, o podemos enfocar la rueda de la moto y desenfocar el resto. Los resultados que da U-Focus, bueno, y en general la cámara con estos efectos no son muy allá, no podemos compararlo con otros smartphones, pero sí que nos permiten realizar fotos que luego podamos personalizar de cierta forma y de manera sencilla, como habéis podido comprobar, para tener nuestras fotos con un poco más de lujo y personalizar por nosotros. Al igual que esto, pues incorpora otros tipos de efectos, como por ejemplo estaciones. Podemos ponerlo en otoño, en primavera, en invierno, y conseguir unos efectos que hasta ahora no tenemos. Otra de las cosas que consigue la foto, o sea la cámara de foto, es que una vez tengamos hecha la foto, podamos por ejemplo cambiar el ángulo de la misma. Si os dais cuenta, conforme vamos moviendo el smartphone, se va cambiando el ángulo de la foto. Cierto es que tampoco está muy conseguido, pero sí que podemos conseguir diferentes ángulos de una foto que de otra forma no podríamos. Luego tenemos los típicos filtros, típicas modificaciones. Le podemos poner antifaces, gorros y demás. Podemos cambiar en blanco y negro y podemos hacer infinidad de cosas, pero eso ya son cosas más comunes con otros smartphones que ahora mismo pues no me merece la pena mencionar. Deciros, quedaros con lo de la cámara, que es una cámara que no sorprende, pero con matices, porque nos ofrece otras cosas que otros smartphones no nos ofrecen, como el U-Focus, como algún que otro efecto que en otros smartphones no tenemos. Y la posibilidad de difuminar a posteriori, que es un gran paso. Llega el momento del resumen, y qué deciros del HTC One M8. Pues bueno, un smartphone excelente en casi todos sus puntos. El diseño, pues está ahí, el primero o el segundo mejor para mí. Tenemos otro smartphone ahí en competición, que es el Huawei Zen P7, pero son diseños totalmente diferentes. En Android, ya os decimos, para nosotros un 9, en diseño un 9. Rendimiento, como habéis comprobado, esos son números. Eso, AnTuTu Benchmark es una de las mejores herramientas que tenemos para saber qué rendimiento va a tener un smartphone. Y bueno, el smartphone pues tiene ahora mismo la puntuación más alta que hemos conseguido, por lo tanto no podemos darle un 10. No, un 9,5, porque el 10 nunca se da. Cámara, aquí flaquea un poco. Sí que tenemos la posibilidad que hemos visto de modificar el smartphone a posteriori, pues, las fotos a posteriori. Podemos meterle el U-Focus, que es una herramienta que aunque no funciona 100%, eso es software también, o sea, también es reparable. O sea, mañana HTC puede sacar una nueva versión y mejorarlo.
pero en el apartado de definición, cuando hacemos fotos y intentamos hacer zoom de alguna zona, empieza a aparecer el ruido en fotos con poca luz. Sí que es verdad que el sensor es muy bueno en ese sentido, tiene una apertura f2.0, pero deja algo que desear, y pensamos que HTC podría haberse mojado un poco más en la cámara y haberle dado un poco más de vidilla. Vamos a dejarlo en un 6 en la cámara. Y bueno, la batería, aspecto súper importante para nosotros, como sabéis. A mí los smartphones que no manejan una batería pues no me parecen, no tienen sentido. Hoy día el smartphone tiene que aguantar por fuerza el día entero. El HTC One M8 tiene una gran batería, no es la mejor que hayamos visto, por supuesto, pero aun siendo de 2600 mAh, perdón, tiene una de las mejores baterías que hemos visto. Por lo tanto, HTC ha hecho un gran trabajo en lo que es la autonomía del smartphone. Mantiene el smartphone vivo durante todo el día sin ningún tipo de problema. Llega al días de intenso trabajo, llega al 30%, y eso hay que valorarlo. Por lo tanto, ahí le damos un 8. Y bueno, esto es todo lo que queríamos contaros sobre el HTC One M8. No sabemos si hay algún aspecto que a vosotros os interese y que no hayamos comentado, pero como sabéis tenéis tecnicos.com, donde podéis enviarnos preguntas, comentar en la review, que la subiremos dentro de poco también, junto con el vídeo. En ficha-técnica.es tenéis todas las características técnicas del smartphone, como son puntos que aquí no tratamos normalmente, porque son quizás menos importantes para nosotros o de forma general, pero que a vosotros os pueden interesar. Y hasta próximos vídeos.